Doy ahora la palabra al representante de la Federación de Rusia. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, queremos dar las gracias en primer lugar a Rosemary DiCarlo por su alocución. Presidente, no tenemos duda alguna en cuanto a que la reunión de hoy la ha convocado la delegación estadounidense con un único propósito, que no es sino seguir desestabilizando la situación en Venezuela, imponiendo al país sus propios métodos y recetas para resolver los problemas de aquel país. Esta reunión, a la que nos vemos obligados a asistir, no es sino un elemento más de la estrategia estadounidense para cambiar el poder en Venezuela. Deploramos que este juego sucio de los Estados Unidos llegue hasta el Consejo de Seguridad. Sin embargo, aquí estamos hoy, así que queremos presentar nuestro análisis acerca de los principios de la situación. Seremos totalmente sinceros. El tema de esta sesión no es la situación en Venezuela, como se intenta presentar por parte de quienes han convocado esta reunión. Hoy, lamentablemente, el Consejo de Seguridad está dividido sobre este tema. Hoy somos testigos de un caso típico de lo que se llama amenaza a la paz y la seguridad internacional, creada por la amenaza del recurso a la fuerza contra la condición política de un Estado. Los autores de la Carta de las Naciones Unidas, entre los que figuran representantes estadounidenses, claro, que querían preservar al mundo ante esta situación, en el artículo 2.4 ya hicieron esta advertencia y esta salvedad en la carta, pero Washington parece no hacer caso ahora. Esta injerencia flagrante de los Estados Unidos en los asuntos internos de los países no es nada nuevo. Los estadounidenses no han cambiado en absoluto su manera de ver América Latina, es decir, zona de interés exclusiva de los Estados Unidos, patio trasero donde pueden hacer lo que les dé la gana sin tener en cuenta los intereses de la población local. Es la reencarnación de lo que se conoce como doctrina Monroe, que recordó abiertamente el señor Trump durante el debate general este año. En 1913 ya el presidente Woodrow Wilson reflexionaba sobre la manera en que los Estados Unidos iban a animar a los países latinoamericanos a elegir a buenas personas, y esto se aplica hoy contra Venezuela, que tienen en el poder a personas que han elegido a personas que en absoluto siguen los mismos intereses políticos de los países occidentales. Otro presidente estadounidense ante el Congreso, el día antes de la creación de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, de que es uno de los padres fundadores, dijo: uno de mis principales proyectos políticos es la creación de la ONU para preservar a las generaciones futuras de las guerras y conflictos. Me estoy refiriendo a Franklin Delano Roosevelt. Los acuerdos de Yalta tienen por propósito acabar con las esferas de influencia, las relaciones de poder y las alianzas exclusivas que se intentaron estipular durante siglos y que siempre se saldaron con el fracaso. Sin embargo, la política real de los Estados Unidos para con Occidente y también en otras instancias ofrece un destacado contraste con estos ideales. El cambio de régimen es el juego político preferido de los Estados Unidos, pero no es secreto que esta línea, esta política destructora de Washington frente a Nicaragua, la injerencia abierta de los Estados Unidos contra los asuntos internos de ese Estado, quedaron confirmados a través de una opinión de la Corte de Justicia de La Haya en el 86. Y también recordamos Bahía de Cochinos en Cuba y el derrocamiento de Salvador Allende. A nuestro entender, la historia de los conatos de los Estados Unidos de imponer su voluntad a otros pueblos entra ahora en un nuevo capítulo. América Latina
no es el único continente afectado. África, Asia, Oriente Medio, el Pacífico e incluso Europa pueden acabar en esta larga lista pronto. Se intenta hacer frente a estas injerencias en las elecciones. En Estados Unidos se nos acusa de políticas indebidas y es absurdo. El 20 de mayo de 2018, el pueblo venezolano apoyó la candidatura de Nicolás Maduro como presidente del Estado con casi el 68% de los votos. Ante este contexto, Washington hizo todo lo posible por desacreditar el escrutinio desde el principio. Criticando la imagen de las instituciones de este país. Se dice además que hubo presiones contra la oposición para que no presentasen candidatos presidenciales y los Estados Unidos y sus aliados pusieron en marcha su plan de derrocamiento del poder legítimo en Venezuela. Como hemos visto en la prensa estadounidense, algunos miembros eméritos del Congreso estadounidense han sido muy activos en ello. Estos intentos de golpe de Estado fracasaron. Entonces Washington decidió desestabilizar la situación, sobre todo a través de la Organización de Estados Americanos y a través de determinados vecinos de Venezuela. Pero como sabemos, al aprobar una resolución contra Venezuela durante una reunión del Consejo de la Organización de Estados Americanos el 24 de enero, no hubo suficiente apoyo a dicho proyecto. Cosa muy destacable. Hoy vemos cómo han prosperado estos esfuerzos por que haya un nuevo presidente en el país. Los partidarios extremistas o los oponentes a las autoridades legítimas de Venezuela no han podido destituir al señor Maduro y han elegido la confrontación. El 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional se autoproclamó presidente provisional de Venezuela. Los Estados Unidos y otros estados lo reconocieron directamente, confirmando así que desean contribuir o ingerirse directamente en la creación de esa dualidad de poder superficial que amenaza hoy por hoy con la desestabilización interna del país. El consejero de Seguridad Nacional, el señor Bolton, realizó una declaración bolchevique y habló de la expropiación de todos los bienes venezolanos en territorio estadounidense. Los miembros de la oposición recibirían una ayuda financiera. Condenamos lo que está haciendo que la sociedad venezolana esté al borde del precipicio y de una guerra sangrienta intestina. Los Estados Unidos intentan ofrecer una imagen de la resistencia al régimen de Maduro que no corresponde a la realidad. El presidente de Venezuela sigue contando con un apoyo masivo. Y según estudios sociológicos de octubre de 2018, la Asamblea Nacional, cuyo dirigente reconoce ahora Washington como presidente, no cuenta con el apoyo de más o menos el 70% de los venezolanos. Y en cuanto a las elecciones, la representación del Reino Unido habló de la situación de las elecciones hoy, diciendo a grandes rasgos que las elecciones no habían sido honestas. En realidad fue una votación electrónica en Venezuela, así que no se pueden trucar las urnas. Apoyando a Venezuela, estamos apoyando siempre las normas del derecho internacional. Nos oponemos a cualquier injerencia extranjera en los asuntos internos de los estados independientes, sean los que sean. La representación estadounidense se refiere a la utilización de la fuerza, eventualmente.
Dicen que todas las opciones están sobre el tapete. Aprovecho la presencia del señor Pompeo para preguntarle directamente, ¿significa ello que Estados Unidos está dispuesto a recurrir a la fuerza armada contra un Estado soberano bajo ese pretexto inventado? ¿Acaso Washington desea conculcar nuevamente la Carta de las Naciones Unidas? El secretario de Estado Pompeo dice que solo China, Rusia, Cuba e Irán apoyan, Siria e Irán apoyan a Maduro. Si el secretario de Estado se queda en esta sala un poco más, escucharía directamente cuántos estados condenan la política de injerencia interna en los asuntos internos y el cambio de régimen. Estos países no están allí para apoyar el régimen de Maduro, estamos acá para apoyar el derecho internacional. El secretario de Estado ya lo ha escuchado. En el contexto de la noción del orden basado en normas promovido por los colegas occidentales, la medida de derrocar regímenes parias la apoyan, pero se trata de una violación del capítulo 4 de la Carta de la ONU. Esto viola el comportamiento internacional y las normas de relaciones entre Estados. Queremos dirigirnos también a nuestros asociados internacionales. Entienden que si toleran este tipo de acción, mañana en lugar de venezolanos podría tratarse de los habitantes de otro país latinoamericano. La ilegalidad que se trata de instaurar en Venezuela es flagrante y la dirección de la OEA las celebra y lanza amenazas contra un Estado independiente. Estamos convencidos de que para manejar esta crisis se necesitan medidas simples y manifiestas, como detener la injerencia externa e impedir que se impongan líderes en el país. Segundo, hay que hacer todo lo posible para iniciar un diálogo interno y de reconciliación. Para que se trate de encontrar una solución a través de las negociaciones. Un papel decisivo puede ser desempeñado por los venezolanos. Ya hay iniciativas civiles. Tercero, hay que abstenernos de medidas económicas discriminatorias contra el país. La crisis económica en gran medida ha sido provocada por aquellos países que son los primeros en clamar por el sufrimiento del pueblo venezolano. Esto no es un secreto. Y quisiera corregir algo que el secretario de Estado Pompeo dijo. No bloqueamos la declaración presidencial propuesta por Estados Unidos. Hicimos enmiendas constructivas que estábamos seguros serían apoyadas por la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, o serán apoyadas. Muchos ya las han apoyado. Algunos ya las han apoyado. Entonces ahora la pelota está del lado de los Estados Unidos. Pero no estamos seguros de que esto corresponda, esa declaración, a una evaluación precisa que confirme la soberanía de Venezuela y el hecho de que la injerencia en sus asuntos internos es inaceptable. Exhortamos a que se moderen las palabras, a que no se dicten ultimátums, a que no se lancen amenazas, a contribuir a que se trence un diálogo en Venezuela, un diálogo en el marco jurídico para estabilizar la situación. Estamos dispuestos a contribuir a ello y exhortamos a todos los demás a no hacer zancadillas. Gracias al representante de la Federación de Rusia. Doy la palabra ahora al representante de los Estados Unidos de Norteamérica. Thank you, Mr. President. Gracias, señor
No era mi intención hablar, pero me parece que vale la pena y es necesario responder a las afirmaciones en nombre del régimen de Venezuela. No puedo responder a cada ataque hecho en cada país, contra cada país acá presente. El insulto que se hizo llamando satélites a muchos países acá presentes. Fue interesante que cada país criticado o atacado es una democracia. Cada país que criticó es una democracia. Es una serie de insultos que reflejan el hecho de que hoy hay un satélite presente acá y es Venezuela. Desafortunadamente se ha convertido en satélite de Cuba y Rusia. El régimen está oculto y el portavoz está oculto detrás de las leyes de Venezuela, pero impone elecciones y da muerte a Albán. Eso no es intervención extranjera en Venezuela. No es una tentativa de imponer un resultado al pueblo venezolano. La democracia nunca necesita imponerse. Es la tiranía la que busca imponerse. Este debate en el Consejo es sobre el derecho del pueblo venezolano a dirigir sus propios asuntos internos y elegir el futuro de su propio país democráticamente. Gracias. Gracias al representante de los Estados Unidos. Doy la palabra ahora al representante de la Federación de Rusia. Gracias, señor presidente. Tampoco tenía yo la intención de volver a tomar la palabra. Pero la respuesta del representante de Estados Unidos, y quiero saber quién es el representante de Estados Unidos. En todo caso, me lleva a decir que Rusia, contrariamente a Estados Unidos, no tiene satélites. Venezuela o Cuba no son satélites nuestros. Nosotros no utilizamos esta terminología en nuestra concepción o política extranjera. Tal vez lo sorprenda a usted, señor representante de Estados Unidos, pero nosotros, cuando discutimos una u otra cuestión del Consejo de Seguridad, nunca tratamos de empujar a nadie a actuar como nosotros lo deseamos. Siempre tomamos como principio la soberanía de todos los países que sesionan o se expresan ante el Consejo de Seguridad. Se expresan con arreglo a sus propias políticas y opiniones. Si esas políticas corresponden a las nuestras, nos encanta. Pero si no es el caso, permitimos que cada miembro del Consejo exprese su propia opinión, o cada miembro de las Naciones Unidas que exprese su opinión, con arreglo a la soberanía que le otorga con arreglo a las opiniones políticas según su soberanía. Entonces, más bien, Estados Unidos tiene satélites para promover sus intereses y los inducen a avanzar en la misma dirección que Estados Unidos. O sea que no es bueno que hable usted de satélites.